¿Cómo está, gente? De Marcos Uchiha. Como ustedes pueden ver, les voy a hablar ahorita algo relacionado al fintech, así es, a los activos digitales. Y como ustedes pueden ver, la tarjeta de Spinby Oxxo tiene una sección interesante nueva que no les he mostrado en este canal, que se llama remesas. En este video tutorial les voy a mostrar cómo recibir dinero fácil del extranjero con Spinby Oxxo. Recibe remesas internacionales, así como ustedes pueden ver. Van a poder recibir dinero del extranjero de todo el mundo. Prácticamente todos los países están disponibles. Eso me lo dijo una persona que hablé con el Oxxo por medio de teléfono. Esta cadena de tiendas de Oxxo le pertenece a FEMSA. Quiero decirles que es una empresa muy seria que está disponible en todo México. Y quiero mencionarles de que ahorita tiene una sección de remesas. Y ahorita voy a hablar solamente de esta sección para que ustedes puedan recibir remesas internacionales. Esto es algo importante, pero quiero decirles algo de que todavía tengo este sobre en la cual tú te tienes que registrar en la aplicación primero. Ese video ya lo hice en este canal, te lo voy a dejar aquí arriba y aquí en la descripción de este video para que tú lo vayas a ver. Ve ese video completo porque en ese video te enseño cómo tú te vas a poder registrar en esta aplicación, y luego cuando tú te registres en la aplicación, tú debes ir en el Oxxo a pedir esta tarjeta de Oxxo, en la cual esto cuesta 50 pesos, pero te van a regresar los 50 pesos que te están cobrando y luego te van a regalar otros 50, entonces ya tendrías 100 pesos. Con esos 100 pesos tú ya podrías hacer lo que tú quieras con ello, ya podrías retirar ese dinero o incluso podrías comprar recargas o tarjetas de regalo, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, ya dicho esto, tienes que sacar la tarjeta para poder ver todas estas secciones que yo te estoy mostrando. Es una tarjeta digital, como ya te dije, y en la cual es muy segura. Entonces, vamos rápidamente aquí donde dice remesas, porque les voy a mostrar cómo ustedes van a llenar una información importante para que puedan recibir dinero internacional. Y bien, vamos a comenzar rápidamente con este video. Entonces, lo primero, como ya les mencioné, saquen su tarjeta. Les dejo mi código de invitación del lado izquierdo. Eso les va a regalar un bono. Como saben, Oxxo sigue premiando esos 50 pesos y te está regalando prácticamente 100 pesos al momento de comenzar. Dicho esto, ahora sí, vamos a presionar este botón que dice recibir con código. Vamos a completar 3 sencillas informaciones. Como ustedes pueden ver, la primera dice cuenta Spin Más. Dice que ya está completado y tiene una palomita verde. ¿Qué quiere decir esto? De que yo ya he puesto mi identificación, o por así decirlo, mi INE. Esto se hace cuando tú te registras en la aplicación al momento de comenzar. Me refiero de que cuando tú instalas la aplicación de Spinby Oxxo, tú te registras en esa app. Te va a pedir que tú tomes una foto a tu credencial de lector del lado trasero y del lado delantero. Entonces, desde ese momento prácticamente ya tendrías aprobado esta primera sección. Ahora vamos en la segunda sección, que se llama autentificación facial. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos va a pedir que nos tomemos una foto de nuestra cara. Esto es algo importante para poder recibir estas remesas. Y tercer paso, tenemos que completar estos datos muy importantes a continuación. Acá dice, asegúrate de llenar estos campos para poder recibir tus remesas. Luego aquí te dice cada cuándo recibes remesas, cada semana, cada quincena, mensualmente. Yo voy a colocar mensualmente. ¿Cuánto recibes en remesas? Aquí me pregunta. Entonces ustedes tienen que colocar ustedes el aproximado de cuánto dinero les están enviando a ustedes mismos. Esto es algo importante. Yo voy a colocar un ejemplo como este de 15,000 a 19,000. Esto es lo que yo estaría poniendo. Acá dice, ¿en qué usas tus remesas? En comida, salud, vivienda, educación, pago de deudas, emprendimiento. Yo voy a colocar acá comida, prácticamente es lo que yo estaría poniendo. Ustedes colocan su situación, eso es algo importante. Y aquí dice, solo tendrás que ingresar estos datos la primera vez que cobres una remesa. ¿Qué quiere decir con esto? Que solamente una vez vamos a colocar esta sección o esta información que estamos viendo ahorita, y luego le damos en continuar. Nos pediría una pequeña información más, algo sencillo de realizar, y eso es todo. Una vez que ya hayas llenado esta información, vamos rápidamente en la segunda, que es
compartir mis datos. Importante, aquí donde dice compartir mis datos, yo estoy censurando aquí mis datos personales porque aquí está mi nombre completo, aquí está mi correo electrónico y mi número de celular, que fue la que registré cuando comencé a utilizar la aplicación de SpinBioxo. Entonces, esto es lo que ustedes le van a enviar a esa persona que les va a enviar dinero. Si por ejemplo la persona es de Estados Unidos, te va a pedir que tú le envíes esta información, tu nombre, correo, número de celular, y te va a pedir la clave interbancaria. Ahorita te voy a decir dónde lo vamos a buscar, pero esto es importante. Esto claramente es lo que tú tienes que mandarle a esa persona. Acá dice, la persona que te mande el dinero recibirá un código que debe compartirte una vez realizado el envío. Este es un código que prácticamente esa persona te va a decir a ti y lo tienes que colocar acá, y de esta manera ya tendrías acreditado esa remesa, enviar dinero. Presionamos este botón de enviar dinero y lo vamos a enviar a una cuenta de banco. Así es, y aquí nosotros vamos a escoger nuestro número de tarjeta a donde vamos a enviar prácticamente este dinero que tenemos aquí. O sea, vamos a transferir lo que tenemos de SpinBioxo hacia otra tarjeta. A eso yo me refiero. Entonces, de esta manera no te estarían cobrando comisión. Importante, puedes hacerlo de esa manera. Eso sería todo, gente. Nos vemos hasta el próximo video.